Pues otra vez, muy buenos días a este nuevo webinario de la Cámara de Comercio Alemana dentro de su Círculo Actualidad Jurídica y Fiscal. Pues hoy os doy la bienvenida desde nuestra oficina de Barcelona, ya que cosas del home office he tenido problemas con la línea, así que me he escapado a la oficina para poder estar con vosotros. Pues hoy el tema que vamos a ver es el preconcurso y concurso como salvavidas en tiempos de crisis. Obviamente cuando uno crea su empresa o empieza a trabajar en una empresa, en lo que piensa es cómo ampliar el negocio, cómo mejorar y cómo llegar a más gente con sus productos y servicios. Pero nos encontramos en una situación causada por el COVID-19, en la que, pues, para algunas empresas, algunas empresas se tienen que enfrentar a buscar una continuidad de su negocio. El impacto ha sido muy fuerte para muchos sectores determinantes para la buena marcha de la economía y, pues, por eso el procedimiento concursal supone una solución jurídica para minimizar los riesgos tanto de la empresa como de sus administradores. En este webinar tenemos el placer de contar con el equipo de Mariscal y Abogados que entrará en detalle sobre esta temática. Antes de presentarlos, quiero recordar que durante el evento nos podéis enviar vuestras preguntas a través del cuadro de preguntas que tenéis a vuestra derecha. Y después de las exposiciones y dentro del tiempo disponible, intentaremos contestar, obviamente, a todas estas preguntas recibidas. También comentaros de que esta sesión se graba y que la podéis ver, volver a ver y compartir con tanta gente como queráis. Y en este sentido también quiero compartir con vosotros el hashtag de Actualidad Jurídica Fiscal, que es justo esto, Actualidad Jurídica Fiscal en una palabra. Y pues así que sin más preámbulos, paso a presentar a Mariscal y Abogados. Es un despacho de abogados fundados en 2001 y desde sus principios son socios de la Cámara, cosa que obviamente apreciamos mucho. El despacho está especializado en el asesoramiento de la empresa alemana en España. Entre sus clientes se encuentran multinacionales que cotizan en bolsa, así como muchas empresas del Mittelstand alemán. Las áreas de especialidad del despacho son el derecho mercantil, laboral, IT, inmobiliario, procesal y concursal, el tema de hoy. Ahora quiero presentaros los dos ponentes. Empiezo con Karl Linke. Él es abogado y Rechtsanwalt, socio responsable del departamento alemán de lo que llamamos German Desk. Está especializado en asesoramiento principalmente a inversores y entidades extranjeras en sus transiciones y proyectos en España. Es miembro del consejo de diversas compañías alemanas con establecimiento en España y autor de varios libros y publicaciones sobre el derecho español. Ha sido galardonado en el directorio Who is Who TMT como uno de los más importantes expertos en derecho TMT en España. Asimismo, ha sido presidente de los Wirtschaftsunion, la Asociación de Jóvenes Directivos en España, miembro extraordinario de nuestra junta directiva aquí en la Cámara Alemana y fundador del grupo de trabajo sobre derecho inmobiliario en Eurojuris Internacional. Cal, te doy la bienvenida y antes de que te paso la palabra, presento también a tu compañera Irene Terrazas. Irene es licenciada en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, con doble máster de acceso a la abogacía y asesoría jurídica de empresa en el Instituto de Empresa Law School IE. Ha estudiado en la American University de Washington, D.C. y en la Universidad Schumann III en Estrasburgo. Es integrante del Departamento de Derecho Mercantil del despacho. Pues Irene, a ti también te doy la bienvenida
Y ahora ya os paso la palabra a primero Karl Linke. Bueno, pues muchísimas gracias, María Antonia, por esta presentación tan buena. Y pues también nuestra bienvenida a todos los participantes. Estamos encantados que hay tantas personas interesadas en esta materia, que sea una materia, digamos, un poco más jurídica, un poco más seca. Esperamos que todos estén muy bien de salud y de ánimos. En principio hay razones para estar bien de ánimos porque el tiempo está mejorando y parece que el confinamiento tan riguroso que tenemos aquí en España llega a su fin poco a poco, pero ya cada vez más parece que se está acabando. Bueno, hoy les vamos a hablar del derecho concursal y sobre todo no solo del derecho concursal en su forma, digamos, más estricta, lo que llevaría, lo que todo el mundo se imagina que es el concurso y la liquidación total y final y la muerte de una empresa, sino vamos a barajar otras opciones que hay para las empresas de no tener que llegar a este extremo. Y como siempre, nuestras ponencias están enfocadas en un en un enfoque más práctico y sobre todo para pasaros información relevante, importante que podéis llevar a vuestras empresas. Bueno, si podemos pasar al slide, no sé si... Sí, nos comparten. Muy bien, ya podemos pasar al siguiente. Vamos a hablar directamente de la situación actual en la cual nos encontramos. Pues yo creo que todo el mundo está muy consciente de ello. A raíz de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, pues el gobierno decretó el 14 de marzo 2020 el estado de alarma. Bueno, y este estado de alarma pues va a durar en principio hasta el día 9 de mayo. No obstante, creo que todos nos hemos enterado que el gobierno quiere prolongar nuevamente el estado de alarma por otros 15 días. Y pensamos que es bastante probable que se vaya a prolongar, aunque se está viendo que la oposición cada vez está más reservada a votar en favor de estas prolongaciones, pero partimos de la base que va a haber esta prolongación por otros 15 días más. De momento, hasta el día 9 de mayo, pues tenemos un total de 56 días naturales. But who's counting, como dicen los ingleses. Bueno, pues como todos sabemos y como María Antonia también ha dicho, el estado de alarma tuvo un impacto tremendo en la actividad de prácticamente todas las empresas y sectores del país. El PIB en España pues, ha caído un 5,2% en el primer trimestre del 2020. En Alemania, es un pelín mejor, ha caído un 2,4%, pero también ha caído. Y en el país vecino de ambos, Francia, que queda en el medio, pues peor todavía, en Francia tenemos una caída del PIB del 5,8%. Y bueno, yo creo que es innegable, nos encontramos ante una recesión profunda a nivel mundial y no hay nadie que se escapa de esta. ¿Y qué es esto? ¿Qué supone esto para las empresas? Pues aquí lo estamos viendo, pues incertidumbre sobre todo. Las previsiones a futuro son cada vez más difíciles en esta época de crisis y desgraciadamente la avalancha de real decretos que hemos tenido en los últimos días y semanas tampoco ha ayudado mucho en quitar esta incertidumbre que están sufriendo las empresas. Y lógicamente, como todas las crisis, esta situación causa tensiones de tesorería y problemas de liquidez, que vienen lógicamente de la paralización de la demanda de productos y servicios y tienen como consecuencia la caída de los ingresos.
Y un efecto colateral también muy feo de la crisis son también los impagos pues que muchos clientes cada vez tardan más en pagar las facturas y a veces ni siquiera pueden pagar las facturas. Vale. Bueno, ya lo hemos mencionado que había pues bastantes medidas por parte del gobierno durante la crisis hasta ahora. Para destacar algunas, pues cabería destacar las medidas de reestructuración de índole laboral, como puede ser un ERRE, un expediente de regulación de empleo, o un ERTE. Y los ERTEs me imagino que que todos habéis oído ya muchísimo, que eso es una medida, digamos, bastante popular entre las empresas, que se ha utilizado mucho. Nosotros en el despacho también hemos hecho muchísimos ERTEs, que tienen ventajas, también tienen sus desventajas y normalmente siempre hay que ver el caso individual para ver si es aconsejable el ERTE. Pero bueno, ha sido una opción para las empresas durante esta época de crisis. Pero siempre también está ahí la posibilidad de renegociar o negociar condiciones de trabajo con sus trabajadores a nivel individual, como puede ser, por ejemplo, la reducción de jornada, que conlleva también una reducción de salario. Desde el punto de vista de refinanciación, pues también hemos tenido alguna que otra medida por parte del gobierno que supone pues, ayudas públicas que consisten en avales, líneas de créditos avaladas sobre todo por el ICO, que suelen tener un interés muy interesante y también pueden aliviar un poco la situación de liquidez dura que están sufriendo las empresas. Y como último, pues destacar también que tenemos posibilidades con respecto a área fiscal, que aquí pues hay moratorias, que son solicitudes de aplazamientos de pagos y liquidaciones de impuestos, como puede ser, por ejemplo, el IVA. Asimismo, lo mismo se puede hacer con la seguridad social. Aquí también se puede aplazar el pago si uno lo solicita. Desde un punto de vista mercantil, también hay opciones que siempre han estado ahí, pero ahora se han agravado un poco más durante la crisis. Por ejemplo, se puede pensar en renegociar contratos, suspenderlos, por ejemplo, o hasta resolverlos, basándose, por ejemplo, en fuerza mayor o en un desequilibrio entre las prestaciones de las diferentes partes de un contrato, que es una figura jurídica que tiene un bonito nombre latín, rebus sic stantibus. Bueno, pasaremos a las siguientes slides. Bueno, aunque muchas medidas pueden ayudar, de las que hemos mencionado antes, no siempre realmente pueden salvar a una empresa. Por ejemplo, porque un préstamo sigue siendo deuda y las medidas laborales como el ERTE, por ejemplo, es una solución, digamos, temporal que puede llevar a sobrepasar un bache o una situación crítica, pero a medio y largo plazo no puede ser una salvación o una solución para una empresa. Y por ello, pues, las empresas tienen que analizar su situación económica constantemente durante la crisis y sobre todo, lógicamente, ahora con un enfoque en los gastos. Aquí tenemos los gastos más importantes que pueden consistir en el gasto de personal, que suele ser también el gasto más elevado en la mayoría de las empresas, porque no solo consiste en nóminas, sino también en seguridad social y pagos a Hacienda, impuestos. Caso de alquiler, esto puede suponer para una empresa también un gasto muy elevado, dependiendo un poco de lo que hacen. Si tienen muchos locales, naves, oficinas, pues también puede ser un gasto muy elevado. El gasto de suministro es inevitable para prácticamente todo el mundo. Electricidad, agua, telefonía, es un gasto que no se puede recortar. A lo mejor sí se pueden recortar los siguientes gastos de servicios externos, reparaciones, mantenimiento, publicidad y asesoría fiscal y contable. Y el gasto que hemos llamado de otro tipo también no suele ser tan alto durante una crisis. Material de oficina a lo mejor sí se necesita, pero no va a haber tanto gasto, digamos, de viaje, restaurantes, hostelería, etc.
Gasto de compras, este sí que puede ser muy importante para alguna que otra empresa, dado que si su producto final depende de materias primas suministradas por otras empresas o trabajos realizados por otras empresas, pues esto también puede ser un gasto importante simplemente para poder seguir produciendo. Y bueno, en el otro lado tenemos los ingresos. Los ingresos, pues en la mayoría de los casos, pues serán facturas generadas a clientes y pagadas, y esto sería en la mayoría de los casos de las empresas la manera de aumentar sus ingresos. Bueno, yo ahora voy a pasar la palabra a mi compañera Irene, que os va a dar unos ejemplos muy simples, nada complicado, de empresas, digamos, que están todavía desde el punto de vista económico en una situación neutral, y otra que está en una situación negativa, dado que esta es la empresa que necesita especial atención. Sí, pues muchas gracias, Carl. Buenos días a todos. También muchas gracias a María Antonia por la presentación y a la Cámara Alemana por darnos esta oportunidad. Yo voy a entrar ahora a explicar un poco la parte más jurídica, pero voy a intentar que sea todo lo pragmática posible para hacerla fácil de entender y que os quedéis con el concepto de cómo nos puede ayudar este proceso concursal para salvar nuestra empresa, ¿no? En el medio y en el largo plazo. Entonces, un poco al hilo de lo que venía diciendo Cal, vemos aquí un ejemplo muy claro de qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, al final las empresas lo que se han visto es que tienen una serie de costes fijos que son independientes a si abrimos o no, y son independientes a los ingresos que podamos tener, que son un poco los que apuntaba Cal, ¿no? Ese alquiler, esos empleados, las materias primas, una industria, pues mantener la maquinaria a punto. Entonces, estos gastos, independientemente de que yo venda o no, de que yo abra mi empresa o no, los tengo fijos. ¿Y qué es lo que vemos aquí en el lado de los ingresos? Bueno, pues vemos en una empresa neutral, ¿no? Habiendo hecho un final de año 2019 bastante bueno y una entrada de año 2020 con unas previsiones económicas que eran buenas, se ve como los ingresos son superiores a esos gastos fijos, lo que nos permite tener pues unos resultados positivos. Pero ¿qué es lo que vemos con la declaración un poco del estado de alarma y la paralización total de las actividades económicas de las empresas? Que al final muchísimas empresas tienen que echar el cierre total o parcial, sobre todo pues en algunos ámbitos como por ejemplo la hostelería, algunas tiendas de ropa, etcétera, han tenido que echar el cierre total, y vemos que mientras que esos costes se están manteniendo, mi ingreso es cero, con lo cual al final me quedo en una situación en la que solo tengo gasto. ¿Y qué es lo que podemos ver también? Que al final en una situación un poco de post-COVID, post-crisis, post-pandemia, lo que estamos viendo, como apuntaba acá al principio, es que las previsiones económicas en términos generales para la zona euro, pero en especial para España, son devastadoras, ¿no? O sea, una caída del PIB impresionante, un aumento de la deuda y del paro sin precedentes. ¿Y esto qué va a suponer? Bueno, pues una desaceleración y previsiblemente en muchísimos sectores una caída de las ventas. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que mientras mi coste fijo se mantiene, durante este estado de alarma y este confinamiento no ingreso nada, pero es que lo más posible es que en una situación de post-crisis ingrese todavía menos, mientras que estos costes fijos se me mantienen. Entonces, ¿a dónde me va a llevar eso? Que es lo que vamos a hablar un poco más adelante, a posiblemente a encontrarme en una situación de insolvencia. Pero esto, como apuntaba Cal, se puede agravar porque al final el ejemplo que hemos puesto es de una empresa un poco neutral, ¿no? Alguien que venía haciendo un buen año 2019, un buen final de año 2019 y una buena entrada en 2020. Entonces, seguramente empezarán a resentirse de ahora en adelante, pero todavía tienen un poco de oxígeno. Pero hay empresas, como vemos este concepto de empresa negativa, ¿no? Aquí a la derecha, que ya venían teniendo dificultades de tesorería y de liquidez antes de la crisis. ¿Qué es lo que ha supuesto para este tipo de empresas la crisis y la declaración del estado de alarma? Pues que seguramente de facto ya se encuentren en una situación de insolvencia y de no encontrarse ya en esa situación de insolvencia, lo hagan muy pronto. Entonces, bueno, tenemos que estar pendientes de este tipo de situaciones y tenemos, sobre todo si somos administradores de una empresa, tenemos que vigilar porque la ley concursal establece una serie de obligaciones para estos administradores cuando nos encontramos en un estado de insolvencia. Entonces, tenemos que saber detectarlo. También un poco trayendo a colación el tema de las medidas paliativas que había adoptado el Gobierno y que ha explicado Cal al inicio de la presentación.
Bueno, aquí lo que estamos viendo es que efectivamente son un parche, ¿no? O sea, al final estas medidas paliativas, como por ejemplo las laborales, sí que es verdad que te alivian durante 3 meses, pero luego tú tienes que reabsorber a esa plantilla con una menor actividad, ¿no? Con lo cual, al final en el tiempo y en el medio y largo plazo se hace un poco insostenible. Y lo mismo ocurre con las medidas de financiación que bueno, al final suponen esos préstamos del ICO, pero al final los préstamos del ICO el Estado los avala, pero yo como empresa al solicitar ese préstamo ICO sigo endeudándome y al final con estas dos medidas un poco paliativas lo que voy a hacer es que aumento una bola de nieve, que es lo que nosotros llamamos bola de nieve, ¿no? Entonces sigo endeudándome y sigo teniendo que mantener un coste empresarial y de trabajadores alto y luego sigo endeudándome con esos préstamos del ICO, pero no voy a obtener beneficios ni ventas suficientes para poder hacer frente a estos gastos en el medio y largo plazo. Entonces, ¿a dónde me va a llevar esa situación? A un estado de insolvencia, ¿no? que tengo que vigilar como administrador de una empresa. Con lo cual, lo que estamos viendo es que las medidas que se han adoptado ahora mismo por parte del Gobierno constituyen una tirita, un parche, pero no me arreglan la papeleta ni me hacen que mi empresa sea viable en el medio y largo plazo y, sobre todo, ante la recesión económica que parece que se va a venir encima durante este año 2020 y 2021. ¿Cuál es el riesgo entonces de esta falta de liquidez para las empresas, ¿no? ¿Qué nos va a suponer en el medio y largo plazo o incluso en el corto plazo? Bueno, lo primero que tenemos que saber es si estoy en una situación de insolvencia o no, ¿no? ¿Qué es lo que considera la ley concursal o qué se denomina ser insolvente? Bueno, para empezar, lo que hay que decir es que es un concepto jurídico indeterminado, ¿no? No es una regla matemática en la que yo haga una suma y yo sepa que estoy en insolvencia, no. La ley concursal lo que te dice es que tú estás en un estado de insolvencia cuando no eres capaz de hacer frente a tus obligaciones según estas van venciendo. ¿Qué significa esto y quién va a saber de verdad cuándo se está en una situación de insolvencia? Bueno, lo van a saber la gente que vea, o sea, la propia empresa es la primera que tiene que ser consciente de si está en una situación de insolvencia o no. Esto, ¿cómo lo puedo ver? Bueno, pues es bastante fácil, ¿no? Por un lado, aquí a la izquierda vemos cuál es mi fondo de maniobra, cuál es el cash, cuál es el dinero que yo tengo y cuáles son los derechos de crédito que yo tengo por cobrar, ¿no? ¿Esto es suficiente para hacer frente o para satisfacer todos esos gastos de los que hemos hablado antes o cualesquiera otros que se pueden derivar? ¿Es suficiente o no? Si no es suficiente, me encuentro de facto en una situación de insolvencia. Y la ley concursal lo que me dice es que desde que yo sé que estoy en una situación de insolvencia, tengo 2 meses para solicitar el concurso. Y esto es muy importante para los administradores de cualquier empresa, porque en caso de no hacerlo, se derivan una serie de obligaciones y consecuencias jurídicas importantes a nivel de responsabilidad de administradores, pudiendo incluso responder con el patrimonio personal de los administradores si esto no se hace bien y conforme a los plazos que te establece la ley, aunque veremos que hay medidas nuevas que se han adoptado por parte del Gobierno y que explicaremos un poco más adelante, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿cómo funciona el procedimiento concursal y qué tipos de concursos de acreedores hay, ¿no? Bueno, lo primero es saber que hay 2 tipos de concursos de acreedores, ¿no? El voluntario y el necesario. ¿Y cuándo estamos en el primero y cuándo estamos en el segundo? Bueno, pues esto es muy fácil, ¿no? Esto va a depender de quién te hace ese test de liquidez del que hablábamos antes, de quién va a determinar si eres o no insolvente. Si soy yo mismo como empresario, como deudor, el que solicito el concurso y hago ese test de liquidez yo a mí mismo, será voluntario. Sin embargo, si me lo hace un tercer acreedor, por una serie de supuestos tasados en la ley, que no me voy a extender más porque un procedimiento concursal es largo, es complejo, si me lo hace un tercero será necesario. Nosotros siempre vamos a recomendar que en caso de que nos encontramos en una situación de insolvencia, nos vayamos al concurso de acreedores voluntario, que seamos nosotros mismos los que tomemos la iniciativa. ¿Por qué? Porque vamos a ver que a lo largo del procedimiento concursal, en caso de que haya sido voluntario, vamos a tener muchísimas ventajas y sobre todo vamos a tener muchísimas más posibilidades de que nuestra empresa termine en un convenio de acreedores teniendo una viabilidad a medio y largo plazo que en el necesario, ¿no? En la mayoría de los necesarios, o yo no he visto ninguno que no, terminan en liquidación, ¿no? Entonces, nosotros siempre recomendamos que en caso de encontrarnos en una situación de insolvencia, lo declaremos conforme a la ley en ese plazo de 2 meses que nos da y que nos vayamos a un voluntario porque lo agradeceremos en el medio y largo plazo. Después, de forma muy breve, aunque nos centraremos un poquito más en el preconcurso, ¿cuáles son las fases de un concurso de acreedores?
Bueno, la primera es ese preconcurso del que nosotros hablábamos, es decir, tenemos 2 meses para solicitar ese preconcurso, que dura unos 3 meses más. Luego tenemos un mes para ver si solicitamos de facto el concurso o hemos llegado a un acuerdo extrajudicial de pagos con nuestros acreedores. En caso de que solicitemos el concurso, en ese plazo de 4 meses desde que solicitamos el preconcurso, tendríamos la fase común en la cual se hace una apelación un poco de los créditos que se califican en privilegiados, ordinarios y subordinados. Y después tenemos 2 posibilidades: que lleguemos a un acuerdo con nuestros acreedores y firmemos un convenio, normalmente suele haber quita y espera o una de las dos al menos, o que termine en liquidación, que es por imposibilidad material de continuidad de la empresa, en cuyo caso, bueno, pues nos vamos un poco a la muerte de la empresa. Como decíamos, nos vamos a centrar un poco en el preconcurso, que tiene 3 ventajas fundamentales, ¿vale? Nos vamos aquí a la primera, y la primera es que nos da tiempo, nos da un tiempo que podemos aprovechar para muchas cosas. Ese tiempo, en principio, es para poder refinanciar nuestra empresa, ¿no? ¿En qué consisten esos 4 meses que nos da la ley? Desde que yo sé que estoy en un estado de insolvencia, tengo 2 meses, aquí lo estamos viendo, para solicitar ese preconcurso. Desde que lo solicito, yo tengo un plazo de 3 meses para negociar con mis acreedores cualquier tipo de renegociación de los pagos y los vencimientos, por ejemplo, aplazamientos de deuda. Puedo refinanciar esa deuda que yo tengo ahora mismo existente con cualquier entidad financiera, o pidiendo también un aplazamiento, ¿no? Puedo renegociar también con Hacienda y Seguridad Social, si bien esta parte es un poquito más difícil de conseguir, ¿no? Porque son acreedores privilegiados una vez entramos en el concurso. Pero tengo un tiempo de 3 meses y luego un mes hasta que yo puedo o no solicitar el concurso para hacer todo esto, ¿no? A la vez que yo hago todo esto y renegocio un poco mi deuda, también puedo ver cuál es la viabilidad de mi empresa, ¿no? A medio o largo plazo. Es decir, quizás si yo preveo que en un escenario post-crisis, post-COVID, mis ventas van a bajar, ponte a un 50%, yo puedo empezar ya a mirar cuál es la estructura de mi empresa y si quizá estoy sobredimensionado. En ese sentido, yo tengo estos 3 meses en los cuales, mientras yo renegocio mi deuda, también puedo intentar ganar tiempo para ajustar el dimensionamiento y la estructura de mi empresa para un escenario post-crisis, un escenario post-COVID-19. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que si yo consigo refinanciar mi deuda y bajar mi deuda de alguna manera, o incluso aplazarla, y luego ajustar los medios económicos productivos, mi tejido empresarial, por así decirlo, para prepararme para ese escenario post-crisis, puedo hacer que si mi empresa, si yo no tomo estas decisiones, pueda acabar en liquidación o en muerte al final, la desaparición. Con estas medidas y con estos plazos que me da la ley, lo que puedo conseguir es que mi empresa sea viable en el medio y largo plazo, lo cual es importantísimo. Lo cual es la segunda y la tercera ventaja de ese preconcurso. Bueno, la segunda, clarísima e importantísima, es que mi patrimonio queda protegido. Es decir, en el momento en el que yo solicito ese preconcurso, no puede ningún tercero ejecutarme ningún tipo de bien, sobre todo cualesquiera bienes o derechos que están afectos a la continuidad y a la actividad principal de mi empresa. Entonces, claro, al final yo gozo de una protección muy importante, ¿no? a nivel legislativo en este sentido, porque veo protegido mi patrimonio mientras yo tengo ese plazo de 3-4 meses para negociar con mis acreedores y para reestructurar mi empresa. Y luego, ¿cuál es la tercera y también muy importante? Vemos que el concurso de acreedores siempre ha tenido un sesgo en nuestro país en particular, ¿no? Vemos que sobre todo en derecho anglosajón esto no es así, pero aquí hay un sesgo, y es el momento en el que tú solicitas el concurso, bueno, pues parece que estás abocado, ¿no?, un poco a la liquidación de la empresa. Entonces, la ley concursal nos dice que podemos solicitar el carácter reservado de ese concurso de acreedores, lo que nos permite llevar esas negociaciones con discreción y que no haya ningún tipo de publicidad en cuanto a que nosotros hayamos solicitado ese preconcurso. Lo cual, bueno, estas 3 ventajas un poco unidas nos van a suponer un balón de oxígeno muy importante, ¿no?, a la hora de reestructurar o de mirar un poco el medio y largo plazo de nuestras empresas en este escenario de crisis. Y bueno, ya un poco para finalizar con la intervención, vemos que el último Real Decreto que fue aprobado por el Gobierno sí que había una serie de medidas que afectaban un poco a la ley concursal y modificaban ciertos extremos. El más importante es que no tenemos la obligación
de solicitar el concurso de acreedores, en este caso el preconcurso, hasta finales de año, ¿no? Esa obligación que hablaba yo de 2 meses desde que yo sé que estoy en insolvencia, se dilata hasta el 31 de diciembre de este año. Lo que pasa que, bueno, aquí ya luego le daré la palabra a Cal. Esto es un poco un efecto trampa, ¿no? En el cual al final se nos va a hacer un poco grande la bola de nieve, vamos a seguir endeudándonos, vamos a seguir con una empresa sobredimensionada y si no tomamos medidas a tiempo, este beneficio un poco que parece que nos da la ley al final se puede volver en nuestra contra, ¿no? Más vale una medida a tiempo, ¿no? Más vale prevenir que curar. Hay también Vale, algún tipo de... Sí, Irene, simplemente un comentario al respecto sí. de este cambio introducido hace muy poco. En Alemania, pues creo que era el 26 o el 27 de marzo, pues también se implementó una nueva ley que precisamente regulaba prácticamente lo mismo. Y se llama COVID-19, COVID-19 Insolvenzaussetzungsgesetz. O sea, realmente va dirigido a la suspensión de la insolvencia en esta época. El plazo en Alemania es mucho más corto, es hasta el 30 de septiembre de este año, pero tenía más ventajas para la empresa en situación de concurso. Una de las ventajas era que todo el tema de las acciones que pueden tener los acreedores está limitado. Asimismo, también la responsabilidad del administrador de la empresa también está limitada. Por desgracia, pues no hemos visto esta implementación aquí en España de la misma manera, así que hay que entender que el preconcurso ahí sigue teniendo ciertas ventajas. Pero bueno, perdona, tampoco te quería interrumpir ahora. No, nada, sí. Pues efectivamente, como dices, Cal, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Esto al final lo que hace es dilatar un proceso en el cual, por ese estigma muchas veces que tienen los concursos de acreedores en España, parece que los administradores de las empresas intentan dilatar esa solicitud de preconcurso cuando muchas veces, en vez de verlo como un estigma y como algo negativo, ¿no? Puede ser una herramienta que nos ayude precisamente a dar viabilidad a nuestra empresa, ¿no? Muchas veces si esperamos al 1 de enero de 2021, lo que vamos a hacer es seguir acumulando deuda, muchos préstamos del ICO, pero que al final los tengo que pagar. O sea, eso es deuda que sigue creciendo en mi empresa, ¿no? Cuando los gastos siguen aumentando, pero yo dejo de obtener beneficio, con lo cual muchas veces el esperar puede ser algo que se vuelva en tu contra, ¿no? Como bien decías, Cal. Y luego, bueno, una serie de modificaciones adicionales como puede ser modificación de ciertos plazos, ciertas negociaciones y la tramitación con carácter preferente de algunas materias en la ley concursal, ¿no? Pero bueno, aparte, seguramente esta primera sea la más importante por el estado en el que se encuentran ahora la mayoría de las empresas en las cuales van a empezar a verse en una situación de insolvencia seguramente de aquí a 2-3 meses, ¿no? En función de cómo estén. Y bueno, dicho un poco esto, voy a dar también paso a Cal para que haga un poco cuáles son las conclusiones de este webinario y pues ya luego pasamos a las preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias, Irene. Sí, efectivamente lo estamos viendo. Cabe destacar que no hay que dejar correr las cosas. En alemán decimos, was du kannst heute besorgen, verschiebe nicht auf morgen, lo que significa lo que puedes hacer hoy, no lo dejes para mañana. Ya voy a dejar cosas en alemán, porque sé que no todos los asistentes son alemanes. Y bueno, los problemas seguramente pues no van a desaparecer durante el año del 2020. Hay que estar consciente de la situación actual a nivel mundial y hay que tomar pues medidas cuando uno ve que la situación es crítica para aprovecharse un poco de todo lo que ha detallado Irene antes. Es un poco la bola de nieve que se va haciendo más grande si estamos no prestando atención a estas situaciones. Y hemos visto, hay cosas que podemos hacer, hay bastantes cosas que se pueden hacer. Lo más importante desde nuestro punto de vista sería lo que llamamos buen asesoramiento, pero en el sentido de que se haga una especie de auditoría económica, jurídica dentro de la empresa. Un estudio, una especie de due diligence, simplemente ver cómo es la situación actual y analizar todas las opciones que hay, aplicar las opciones si es que las haya y empezar con
cambios, reestructuración, todo lo que se puede hacer, porque siempre hay que tener en cuenta que también la competencia nuestra está en la misma situación. Y si nosotros pues aguantamos más, vamos a salir de esta a lo mejor que la competencia. Y hay otro tema que hay que destacar con el plazo que nos han dado para solicitar los concursos hasta el final de año. Es que en la última crisis, la del 2000, que empezó en el 2007, 2008, 2009, la crisis financiera, pues hemos visto que había una avalancha de quiebras que ha llegado a los juzgados de lo mercantil, que son los juzgados competentes para resolver temas concursales. Y esta avalancha pues llevaba a que los temas no se han podido trabajar de la manera que deberían haber sido trabajados. Y esto para una empresa puede suponer pues un problema muy grave porque está en una situación de concurso y no puede acudir, digamos, a una cierta protección judicial. Y por eso es otro argumento en favor de no dejar las cosas correr. Y bueno, en principio con esto, Irene, diría yo que hemos llegado al final un poco de la presentación. Simplemente para vuestra información, si estáis interesados en esta presentación, pues os podéis dirigir a nosotros, a uno de los ponentes, a mi persona, a Irene, o directamente a la cámara, que os la vamos a poder facilitar sin problema. Asimismo, pues tenemos preparado un memorándum para nuestros clientes sobre el derecho concursal, que es mucho más detallado, lógicamente, que no mucho más al fondo del tema y es más amplio y a mí me parece un documento muy bueno y si quieren pues también os lo podemos facilitar por la misma vía. Si nos contactan os lo enviamos encantados. Y pues nada, de mi parte muchísimas gracias por la atención. Veo que van aumentando los asistentes, que nos gusta ver. Hemos pensado a lo mejor que el tema es demasiado seco, pero vemos que nadie se ha ido, se han aumentado. Y ahora estamos abiertos para todas las preguntas vuestras que tenéis. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Irene y Carl. Para nada ha sido seco, ha sido muy interesante. Yo creo que Irene ya tiene preparada ahí la primera pregunta y pues os dejo la palabra. Sí, bueno, Cal, si te parece, pues nosotros al final lo que queríamos hacer un poco es las preguntas un poco más recurrentes, ¿no?, que nos han estado llegando durante estos días, que igual aquí, Cal, sobre todo, ¿cuál es la inquietud, ¿no?, que lleva a clientes sobre todo alemanes? Entonces, igual, Cal, puedes decir un poco cuáles son alguna de las preguntas que te han estado llegando estos días, ¿no?, y que a lo mejor pueden ser de utilidad. Ya, pues lógicamente como las empresas alemanas se enteran de muchas novedades legislativas en Alemania, nos llegan muchas preguntas. Oye, ¿pensáis que las medidas fiscales, por ejemplo, que están tomando en Alemania también se va a aplicar en España? ¿Pensáis que, por ejemplo, la normativa que he citado antes, la COVID-19-Aussetzungsgesetz, o sea, la normativa concursal alemana, se va aplicando en su totalidad aquí en España también? Pues hay que decir, pues, bueno, hemos visto en el pasado que en los países europeos muchas veces sí, se están cogiendo ideas, se están copiando leyes que ven que tienen cierto efecto. Por ejemplo, para un ejemplo que no es concursal, el tema del ERTE en la última crisis en Alemania, se llama Kurzarbeit, les ha funcionado relativamente bien, sobre todo en el sector tan importante alemán que es el sector del automóvil. Ha podido ayudar en salvar muchas empresas, no solo directamente del sector del automóvil, sino todas las empresas que suministran a este sector. Y por ello, entiendo yo, también se ha cogido un poco esta idea y se ha ido implementando también en España, normal, y ahora pues tenemos esta opción también aquí en España. Pero la verdad es que nunca se sabe. También depende muchas veces de ideologías políticas, que por ejemplo medidas fiscales le gustan a cierta ideología política, a otra ideología política no le gusta. O sea que dependen de muchas circunstancias y no se puede decir siempre que se apliquen normativas alemanas en España, aunque parezca que funcionen bien.
por desgracia, esto es algo que se ve caso a caso, pero no se puede generalizar. Y Sí, luego, aquí sobre... Irene, pues... Sí, no, simplemente por añadir, ¿no? Que es que a muchas empresas muchas veces les sorprende, ¿no? De, oye, pero esto lo puedo hacer, esto no lo puedo hacer, se van a adoptar las mismas medidas, no se van a adoptar las mismas medidas. Aquí, sobre todo, lo que tenemos que tener claro es que estamos ante una situación de inseguridad jurídica sin precedentes, ¿no? En nuestra democracia, lo cual, claro, hace muy complicado poder anticiparse muchísimas veces, ¿no? A esta avalancha un poco de reales decretos, sobre todo parece que estamos a veces asistiendo a una suerte de improvisación, ¿no? Desde el gobierno, ¿no? Aprobando esos reales decretos, muchas veces con muy poco tiempo para anticiparse y prepararse. Entonces, también muchas veces va a depender de cuál es la evolución, de qué es lo que hacen nuestros socios europeos, pero bueno, simplemente y para que los oyentes un poco lo tengan claro, España no tiene la situación económica, ¿no? que tiene Alemania. Entonces, es verdad que a Alemania le resulta más fácil adoptar ciertas medidas fiscales, ¿no? Porque tiene más músculo financiero que España. Aún así, bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? No tenemos la bola de cristal. Mira, veo que nos hacen una... Sí, dime, Carl, que Pues estoy viendo justo aquí te las iba a preguntas. decir una pregunta que también nos suelen hacer mucho, lógicamente porque nuestros clientes suelen ser pues, entidades alemanas con establecimientos aquí en España, que a su vez lógicamente tienen administradores aquí in situ. Los administradores hacen bien en preguntar qué tiene que tener en cuenta el administrador de una empresa en relación con su responsabilidad, me imagino, en una situación crítica, en una empresa que se tiene que plantear el concurso. Efectivamente, no sé, Irene, si tú quieres empezar a contestarlo. Sí, muy rápido, ¿no? Y para que nos entiendan, vamos a intentar ponerlo desde un punto de vista pragmático. Es decir, a ti lo que la ley, y ahora, sin contar un poco esta exención, ¿no? de responsabilidad que nos hace la modificación del último Real Decreto de obligación de solicitar el preconcurso hasta finales de año, ¿no? Yo no tengo obligación, en principio, según la ley, hasta el 1 de enero de 2021, pero a partir de ese momento el plazo empieza a correr. Entonces, desde que yo sé que soy insolvente, la ley me dice que yo como administrador de una empresa tengo 2 meses para solicitar el preconcurso. ¿Qué es lo que pasa si no lo hago, ¿no? Y si al final es un tercero el que levanta la mano ante el juez y dice, oye, creo que esta empresa está en insolvencia por una serie de motivos y cuestiones que la ley tasa, ¿no? En ese caso, si a mí me declaran el concurso necesario, cuando todo el concurso termina, se abre lo que se denomina una pieza de calificación. Ahí lo que nos van a decir es si el concurso ha sido o no culpable. Si el concurso es culpable, es decir, si el concurso es culpable quiere decir que yo como administrador no cumplí los plazos y sabiendo que tenía que solicitar el concurso no lo hice, me lo tuvo que hacer un tercero y me lo declaran culpable, yo como administrador puedo llegar a responder con mi patrimonio personal, no con el de la empresa, de todas las deudas que tenga la empresa, con lo cual es importantísimo a nivel de exención de responsabilidad hacer nuestros deberes como administradores y estar bien informados, saber si estamos en un estado de insolvencia o no, y si lo estamos, como decía acá al principio, es decir, más vale prevenir que curar y no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, es decir, yo puedo solicitar un preconcurso y que a lo mejor luego, después de esos 3 meses, aunque no haya llegado a un acuerdo con mis acreedores, pues por lo que sea, he reestructurado mi empresa y ya no dejo de estar en situación de insolvencia y ya no me voy a ese concurso de acreedores, ¿no? Pero si de verdad estoy en esa situación de insolvencia, voy a hacer los deberes y voy a solicitar ese preconcurso. Y para eso hay que asesorarse para saber cómo hacerlo, ¿no? Entonces, importantísimo nivel de responsabilidad de los administradores de las empresas. Muy bien. Bueno, Irene, como sabrás, a nosotros últimamente también nos están preguntando mucho por todo lo que se llama la desescalada, el proceso hasta la nueva normalidad. Y pues ahí la gente, claro, está muy confundida con respecto a este tema, porque realmente no saben muy bien cómo les va a afectar, cómo se ha organizado y cuáles son los hitos, los trámites para llegar a, digamos, esta nueva normalidad. ¿Tú querías comentar algo ahí?
Sí, bueno, un poco resaltar esa incertidumbre que señalabas y que apuntabas tú al principio de la ponencia, esa inseguridad jurídica total y permanente en la que nos encontramos, ¿no? Aquí simplemente un poco lo único que podemos decir es que parece que se están dando pasos, pero hay un montonazo de propuestas nuevas, ¿no? Y no sabemos cuál es la que se va a materializar en último término, ¿no? Parece que puede darse bastantes competencias a las comunidades autónomas, entonces aquí sí que tenemos que estar un poquito atentos y un poco al oro, sobre todo aquellas empresas que tengan sedes en varias comunidades autónomas, porque seguramente las medidas y las medidas un poco que se encuentren en esa desescalada sean asimétricas, ¿no? Es decir, yo voy a poder abrir o tener una situación privilegiada si estoy en Galicia antes que en Madrid o en Cataluña, ¿no? Entonces, tener esto un poco en cuenta y sobre todo también alguna empresa, alguna propuesta que se está haciendo, no sé hasta qué punto se va a estudiar a nivel europeo o no, pero abrir espacios por zonas verdes, ¿no? Zonas verdes europeas. Es decir, si Países Bajos y X zonas de Alemania coinciden en zona verde con el Levante y con Galicia, oye, pues que se pueda viajar y así un poco salvar el turismo o la temporada turística en varias empresas o varias regiones españolas. Entonces, estar muy pendientes, sobre todo a estos próximos días que veremos cómo se implementan y se instauran y se estudian varias ideas a nivel autonómico, estatal y de Unión Europea. Vale, pues tenemos varias preguntas. Una va dirigida a un asesoramiento externo, a una gestoría que le ha hecho las cuentas a uno de los ponentes y parece ser que han cambiado de gestoría y la nueva gestoría pues está diciendo que aquí efectivamente parece que se ha hecho algo mal. Y están preguntando por la responsabilidad de esta gestoría y si esto puede afectar lógicamente también a la empresa que está en una situación crítica, entiendo yo. Ahora bien, estas preguntas son un poco difíciles de contestar así. Habría que ver la relación contractual que se ha tenido inicialmente, los servicios pactados y para dar una respuesta sensata y acertada. Pero no obstante, claro, si una empresa del sector del servicio pues no ha hecho bien el servicio, pues responde ella. Ahora, con respecto a la responsabilidad en un concurso, habría que ver si pueda hacerse responsable directamente o si tendría que ser repetir contra esta empresa si ha causado un daño cuantificable, causal, ¿no? Pero bueno, yo no sé si tú quieres ahí decir algo más, Irene, porque No, veo que hay claro. muchas preguntas. Sí, no, aquí es que hay que ir caso por caso y hay que estudiar el caso en detalle. Es decir, no hay una respuesta única que responda precisamente a ese tipo de cuestiones. Habrá que ver, como dices tú, el caso concreto y el detalle, porque no hay una respuesta única que pueda dar solución a todo este tipo de problemáticas. Efectivamente. Sí. Bueno, viene una pregunta también. En un preconcurso, ¿qué pasa con los créditos ICO que tenga la empresa? Y si estos están avalados por los socios. ¿Qué pasa Vale. con el crédito ICO en el preconcurso? Mira, nosotros, yo lo que he visto de los créditos ICO, si bien esto no se trata en el nuevo Real Decreto, no se dice nada, no se hace ningún tipo de excepción en cuanto a los créditos ICO que nosotros hayamos visto, ¿no? Entonces, entendemos que al final, cuando tú solicitas ese crédito ICO, que nosotros los que hemos solicitado están avalados por el Estado, no por los socios, ¿no? de la propia sociedad. Pero aquí va a depender un poco, la par conditio creditorum entiendo que no se va a ver alterada si no se dice nada, a no ser que se adopte algún tipo de nueva medida legislativa o que nos den un Real Decreto nuevo en el cual esto se modifique de alguna manera, pero entiendo que si es avalado por los socios, casi seguro habrá que mirar el detalle, aquí esto es un poco en términos genéricos, pues puede ser subordinado y veremos un poco cómo se califican, pero entiendo que no debería de aceptar en principio a la par conditio creditorum y se deberían de calificar conforme a los términos que venía previendo antes de la situación de crisis COVID, la ley concursal. No sé si hay alguna otra, Cal. Sí, yo hay una que es un poco más compleja, a ver si creo que nos puede dar tiempo. A ver, la última que veo yo es, se ve alterado, se ha ido, perdón.
se ve alterado el principio de la par conditio creditorum con la exención de solicitud de concurso hasta el 31 de diciembre. Los acreedores que tengan procedimientos de ejecución vivos sí que estarán viendo sus deudas satisfechas durante este periodo, al menos parcialmente en caso de existir embargos. Vale, yo no sé si esto es una pregunta más es una, sí, es un poco compleja y esto daría para otra hora de webinar porque además el tema de ejecuciones se ha modificado, ¿no? En el nuevo Real Decreto. Entonces, estamos hablando de unas ejecuciones, si he entendido yo bien, una ejecución que ya de facto se está llevando a cabo, ¿no? Con la par conditio creditorum. Bueno, aquí lo que vamos a tener que ver es el caso concreto que se está ejecutando, ¿no? Y si tú quieres solicitar ese preconcurso ya o te quieres esperar hasta el 1 de enero de 2021. En cualquier caso, entiendo que la par conditio creditorum va a seguir, porque no se establece nada ni se dice nada de esto. Sí que hay plazos y hay ciertas exenciones en relación a las ejecuciones que se hagan, pero en concursos ya abiertos, no en concursos que no se hayan abierto o no se hayan solicitado todavía, con lo cual entiendo que la par conditio creditorum no se vea afectada ni alterada y va a seguir su curso y va a seguir, los créditos se van a calificar en función de cuando tú solicites el concurso y de cómo estén esos créditos cuando tú solicites ese concurso. También tengamos en cuenta que en el preconcurso no hay calificación de créditos, sino que en el preconcurso, que es en lo que nos hemos centrado un poquito en esta charla, lo que haces es ganar tiempo, ¿no? O sea, paralizar esas ejecuciones de bienes, sobre todo afectos a tu actividad, para poder negociar esa deuda o reestructurar, o bueno, ese tiempo que te da la ley para renegociar tu deuda y reestructurar tu deuda con tus acreedores. Luego veremos, si tú no consigues llegar a ningún acuerdo, es donde ya entras en el concurso y donde efectivamente comienza la prelación y el orden de esos créditos, ¿no? Entonces, hay dos aristas en ese, dos vías en esa pregunta. Pero bueno, hay que ver el caso concreto, qué tipo de bien se está ejecutando, en qué fase de ejecución está, si ya se ha solicitado concurso, si no, si se está en situación de insolvencia o no, si ese bien que se está ejecutando está afecto a la actividad principal que permita la viabilidad y continuidad de la empresa o no. O sea, es una pregunta muy, muy compleja. Vale, bueno, perfectamente contestado. Nos queda tiempo para una última pregunta, que es la siguiente. ¿Qué pasa con los convenios concursales que estaban ya en curso al empezar el estado de alarma y que se encuentran en periodo de cumplimiento? Yo diría que en principio no se verán afectados. Ha habido algunas modificaciones en el Real Decreto en relación a los convenios que ya estaban establecidos y en relación a los plazos de cumplimiento de esos convenios, pero bueno, volvemos al inicio. En principio no ha habido grandes modificaciones en relación a los plazos que estábamos manejando. Entonces habría que ver un poco si tú puedes seguir cumpliendo con ese convenio. No te hará falta hacer nada más, tú simplemente seguir cumpliendo con el convenio. Y si en caso de que tú veas que tu empresa no puede hacer frente al cumplimiento de ese convenio, bueno, pues hay ciertas licencias que te permite el nuevo Real Decreto, pero bueno, hay que mirarlas con cierta cautela y hay que mirar el caso concreto, ¿no? En qué estado está el convenio que se está haciendo. ¿Cuánto queda por pagar? ¿Cuándo es el siguiente pago? Si yo puedo seguir haciendo frente o no a esas obligaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final lo que vemos es que aquí lo más importante es que es un caso por caso, ¿no? Es decir, tenemos que mirar el caso, no es fácil dar una respuesta que vaya a servir igual para todas las empresas, porque cada empresa es un mundo, cada convenio es un mundo, tiene sus propios plazos, cada deuda que tiene cada empresa es un mundo, es decir, no va a ser la misma deuda o el mismo convenio que haya alcanzado una empresa, ponte, del sector automovilístico que una empresa de hostelería, ¿no? Ni se va a encontrar en la misma situación en un escenario de crisis ya de facto y de postcrisis. Entonces, lo más importante es que tengamos un asesoramiento que nos mire el detalle de nuestro caso concreto, porque solo con un asesoramiento especializado de nuestro caso es cuando vamos a saber
qué medidas del nuevo Real Decreto, que tampoco ha modificado tantísimas cosas a nivel concursal, pero qué medidas de la propia ley concursal que ya estaba y de las modificaciones que se han hecho podemos utilizar en nuestro favor y si merece la pena utilizarlas o no. Es que a lo mejor no nos hacen falta, ¿no? Entonces, esto es lo más importante. O sea, no hay una solución única que valga para todas las empresas, sino que tenemos que ir caso por caso y tenemos que mirar el detalle de nuestra situación en particular, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que ya hemos llegado al final. Fenomenal. Pues Irene y Carl, muchísimas gracias por vuestras presentaciones, por el tiempo que os habéis tomado para contestar a todas las preguntas. Como habéis dicho, pues con muchísimo gusto vamos a enviar las presentaciones a los asistentes. Y como ya he dicho al principio, hemos grabado esta sesión y la vamos a colgar en nuestra página web, así que en cualquier momento también podéis volver a ver todas las presentaciones, explicaciones y contestaciones a estas preguntas. Pues Irene y Carl, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Muy bien, pues a mí me queda por daros también a vosotros, asistentes, las gracias por haber compartido vuestro tiempo con nosotros. Espero que este webinario ha sido de vuestro interés y haya podido contestar algunas de vuestras dudas. Como ya bien ha dicho Carl, tanto a Irene como a Carl los podéis contactar en cualquier momento y con mucho gusto os van a contestar a más dudas. En breve publicaremos este vídeo en la web, como ya he dicho, y además os vamos a enviar pronto una pequeña encuesta porque vuestra opinión nos importa mucho y queremos saber qué os ha parecido este webinar en concreto y qué otros temas a lo mejor queréis que toquemos en futuros webinarios. Me gustaría recordaros también nuestra oferta AHK online. Live sigue ahí creciendo todos los días. Mañana mismo tenemos un nuevo webinario. Se llama Thinking Out of the Box, la mejora de procesos en la era de la inteligencia artificial con nuestro socio Festo Automación. Igual sabéis que este año nuestro tema anual es la inteligencia artificial, así que ya hemos ofrecido algunos eventos sobre este tema y durante todo el año vamos a seguir ofreciendo temas, webinarios y otros eventos referente a inteligencia artificial. Y pues con esto ya me despido. Recordaros que todo el equipo de la Cámara seguimos a vuestra disposición y pues aquí seguimos trabajando para vosotros y con vosotros. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros nuevamente y hasta muy pronto. Hasta luego.